es mucho más difícil hoy en día permanecer santos y guardarse santos que cuando yo era un niño. Yo creo que las influencias más pecaminosas del mundo que nos están tentando a nosotros constantemente a pecar son la televisión y el internet. Así que mucho cuidado, mi hermano y mi hermana, con lo que tú haces con tu celular, o lo que tú haces con tu computadora, o lo que tú haces con tu iPad o tu tablet. Mucho, mucho, mucho cuidado. Se han abierto las compuertas del pecado. Todavía está en la Biblia la santidad, la justicia y la pureza. Y sigue siendo nuestra responsabilidad y nuestro deber todos los días de mantener nuestras vidas santas. Amén. ¿Cómo sabe eso, hermano Joel? Bueno, vayan conmigo, por favor, a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Y vamos a leer unos 3 versículos aquí. 1 Pedro capítulo 1. Vamos a leer del 13 al 16. Bueno, son más de 3, ¿verdad? Son 4, ¿no? 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Escuche bien, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Debemos de ser santos en toda nuestra forma de vivir. Es decir, debemos de ser santos en la iglesia, debemos de ser santos en la casa, debemos de ser santos en la calle, debemos de ser santos donde quiera que nosotros estemos. Debemos nosotros tener un corazón santo, pero también debemos de reflejar lo que tenemos adentro hacia afuera en santidad. Dios exige la santidad porque Él es santo. Hermano, escúcheme, este asunto no es opcional, es un mandamiento directo. Cuando nosotros fracasamos en obedecer sus mandamientos, entonces, amados hermanos, desobedecemos a Dios. Y sus mandamientos son de que seamos nosotros santos. Y cuando no somos nosotros santos, entristecemos a nuestro Dios y cosechamos la destrucción. Nosotros lastimamos a nuestros cónyuges, lastimamos a nuestros hijos, lastimamos a aquella persona que nos rodean y que están constantemente nos están mirando. Y peor aún, lastimamos el testimonio de Jesucristo. Algo está sumamente mal cuando nosotros nos convertimos tan arrogantes, tan orgullosos, que pensamos que podemos nosotros habitar o vivir en el pecado y todavía cantar alabanzas al Señor y todavía enseñar o predicar la Biblia y todavía edificar al pueblo de Dios y etcétera. Tú lo puedes esconder un día o una semana o un mes o un año o varios años, pero eventualmente será expuesto. Como dice Números 32, versículo 23, tu pecado te alcanzará. Yo creo que
hay muchos quienes profesan ser creyentes en el Señor Jesucristo. Hay muchos que profesan ser cristianos renacidos bíblicamente, pero no lo son. Y es obvio que ellos no van a poder practicar la santidad. No van a poder vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios en sus almas. Vean conmigo, por favor, San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. San Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acuérdese que Judas Iscariote era uno de los apóstoles. Entonces él, como los demás apóstoles, hicieron muchas buenas obras, pero él no era del Señor. Él no era salvo. En vez de tener a Jesucristo en su alma a través del Espíritu Santo, él tenía el diablo. Y aquí es claro en la santa palabra de Dios: muchos luchan con la santidad porque no son salvos, no tienen el conocimiento personal de nuestro Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Es posible que algunos no hayan escuchado el evangelio bíblico. Algunos rechazaron el evangelio y están rechazando el evangelio. Algunos solo profesan, pero ellos juegan el papel de actuar como profesantes, pero no son poseedores. Es una cosa profesar ser creyente y es otro asunto totalmente diferente poseer al Santo Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, quiero que vean conmigo en esta mañana, primero, de manera de introducción, ¿qué es la santidad? ¿Qué es el ser santos? Bueno, ser santo simplemente significa ser irreprensible, ser consagrado, ser separado para nuestro Dios. Como cristianos no deberíamos querer estar asociados con las cosas pecaminosas de este mundo. No es suficiente simplemente seguir y obedecer las normas de la iglesia, aunque eso es un buen comienzo. Nosotros deberíamos de querer ir más allá y agradar a nuestro Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Nosotros necesitamos la pureza interior. Por el amor de Dios, no permites que este mundo, la carne y el diablo te engañen a ti a pensar que eres puro cuando no lo eres. La pureza comienza en nuestro interior y es reflejado en nuestro exterior por medio del fruto del Espíritu. Tú sabes que cuando compras juguetes para ya sea tus niñitos o tus nietecitos, muchas veces en el paquete hay una letra bien chiquitita que se encuentra con estas palabras. Dime si no es cierto: pilas no incluidas. O sea, baterías no incluidas. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que obtienes el juguete, pero el poder hacerlo funcionar no está incluido. Gloria a Dios que nuestro Dios no hizo eso. Ese no es el tipo de regalo que Dios da. El don o el regalo de la santidad de nuestro Dios incluye todo el poder de la plenitud del Espíritu Santo, el poder
para hacer que funcione nuestra vida en la santidad de nuestro Dios. Pero escúcheme, no depende solo de nuestro Dios. Vean conmigo Santiago, el capítulo 1, versículo 22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No te engañes a ti mismo. La vida cristiana requiere trabajo, requiere diligencia, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Poner en orden tu casa. Ir a la iglesia para cada culto, en el caso de ahora, cada culto virtual. Tener un tiempo de oración en familia cada día. Tener un tiempo de lectura de la Biblia en familia cada día. Alabar a nuestro Dios en familia cada día. Tener un tiempo de diversión en familia cada día. Caminar con nuestro Dios en santidad cada día, y etcétera, y etcétera. Estas cosas requieren trabajo, pero ponen un buen fundamento en cuanto a la santidad de nuestro Dios adentro de nosotros. Amén. Mientras nosotros creemos que esta es la verdad, y efectivamente es la verdad. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento, son órdenes directos de nuestro Dios a nosotros. Amén. Y mientras nosotros crecemos nuestras vidas cristianas, siempre debe de haber un deseo para tener más del Señor, más de su santa palabra, más de su iglesia, más de su obra, que significa nuestro servicio, nuestro sacrificio y nuestra siega, es decir, la testificación para Jesucristo, pero sobre todo más de su santidad. Cuando nosotros buscamos en ser santos, nosotros tenemos en primer lugar, en esta mañana, temor de Dios. Temor de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo al principio que leímos. 2 de Corintios capítulo 7 y el versículo número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el que de Dios, en el temor de Dios. Tú no puedes ser santo si no temes a Dios. En 1 Samuel, el capítulo 2 y la primera parte del versículo 2 dice, no hay santo como Jehová. Entonces necesitamos su santidad activada en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 1 y el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra temor en este caso no significa tener miedo ni preocupación. No tiene nada que ver con el temor por dentro ni el temor por fuera. Temer a nuestro Dios significa una reverencia y un respeto por Él. Es un asombro de su grandeza. Amén. Dios es santo, así que yo tengo que honrar a Él siendo santo también. Cuando yo reconozco qué tan grande Él es y qué tan chiquitito soy yo, yo quiero caminar en sus pasos, seguir sus pisadas y ser santo como Él es santo. Cuando nosotros tenemos santidad, nosotros vamos a examinarnos a nosotros mismos
antes de llevar a cabo cualquier acción, cualquier obra, asegurándonos que lo hacemos, que lo pensamos y que lo decimos, no para entristecer a nuestro Dios, ni para apagar al Espíritu Santo, ni arruinar nuestro testimonio, ni lastimar a otros. El temor del Señor es la fuente de la sabiduría. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos de hacer todas las cosas que agradan a Cristo. Recuerdo una predicación del hermano Mario Mérida hace años atrás, y él dijo en su predicación, tratándose sobre este asunto de la santidad, él dijo, hay poder en la santidad. Y efectivamente acertó el hermano Mario Mérida. Los cristianos debiluchos, los cristianos que viven para el mundo o son bien carnalotes, son los cristianos débiles y flojos que no pueden vivir la vida cristiana y no pueden servir al Señor Jesucristo porque no tienen el poder de Dios en sus vidas. Está completamente apagado, resistido y podemos decir entristecido el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú quieres ser santo, entonces tienes primero que temer a nuestro Dios. Segundo, para ser santo, en segundo lugar, la muerte al yo. La muerte al yo. O sea, no solamente tenemos nosotros que temer a nuestro Dios, pero tenemos que morir a nuestro orgullo. Tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro egoísmo. Tenemos que morir a las obras pecaminosas de nuestra carne. Dice Juan capítulo 12, versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, lo opuesto de la santidad es ser carnalotes, es ser mundanos, es ser pecaminosos, es vivir para el yo y no para Dios ni para los demás. ¿Sabe qué es muy triste? Parece que cada año la gente se está enamorando más de sí mismas. ¿No es cierto? Es increíble lo que rige las vidas de la gran mayoría de las personas alrededor del mundo. En nuestra sociedad es el narcisismo. Como que todo gira alrededor de ellos, como que no hay el sol en el sistema solar de ellos. O ellos son el sol en su sistema solar. Y todo el mundo y todo el sistema solar de ellos gira alrededor de la persona de ellos. Y no debe ser nunca, jamás así. Amén. El adulterio, la lujuria, la sodomía y etcétera, todo está centralizado alrededor del yo. Ellos, desgraciadamente, como dice Romanos 12:2, se conforman a este mundo. Estoy hablando acerca del hombre que está completamente lleno del yo. Está lleno del yo y no de Dios. Eso es profano. Eso es abominable. Eso es pecaminoso. Profano es completamente lo opuesto de lo santo. Y hay muchos creyentes
que en lugar de vivir santamente, viven profanamente. Por eso no hay ningún deseo de querer vivir para Jesucristo en sus vidas. No hay ningún deseo de querer servir al Señor a través de su respectiva iglesia local. No hay ningún deseo de tener una vida devocional y de caminar con nuestro Dios. Han perdido ese deseo. El Espíritu Santo está reprimido, está apagado, está resistido, está entristecido con ellos. Lo que domina en sus vidas es la pecaminosa carne. En 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, escúcheme lo que dice al final del versículo, que cada día muero. Cada día muero. Creyentes santos mueren al yo cada día, como lo hacía el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios. Creyentes desinteresados viven en la abnegación. Los creyentes desinteresados no están absortos en sí mismos. Cristianos desinteresados no son egocéntricos. Cristianos desinteresados odian la maldad, odian el orgullo, odian la arrogancia, odian esas cosas de la carne. Vea lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8 y el versículo 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire, si tú vives en temor de nuestro Dios y tú mueres a ti mismo todos los días, mueres a tu contaminado y cochino y pecaminoso yo todos los días, entonces tú vas a tener un odio santo para con la arrogancia, para con el orgullo, para con la lujuria, para con, como dice nuestro versículo aquí de Proverbios 8:13, para con la boca perversa. Amén. Necesitamos morir cada día a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, hermano, escúcheme, no se trata de ti ni se trata de mí. Todo se trata de Él. Amén. Todo se trata del Señor Jesucristo. Aquel gran predicador de predicadores por eminencia, el gran evangelista llamado Dwight Moody, dijo una vez lo siguiente: una vida santa causará la impresión más profunda. Y luego terminó diciendo: los faros no suenan bocinas, simplemente brillan. ¿Qué es lo que tú entiendes de eso? Yo entiendo de eso, amados hermanos, que no debemos de hacer bulla con nuestra boca, con la jactancia, con la soberbia, con la arrogancia, con el espíritu altivo de que nosotros somos la gran cosa. No, hermanos. Como hijos de nuestro Dios, bíblicamente, debemos nosotros de vivir en santidad para brillar al mundo perdido en tinieblas a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en tercer y último lugar, ya hemos visto dos elementos fundamentales para practicar la santidad diariamente en nuestras vidas: temor a Dios. Segundo, el morir a nuestro yo. Y en tercer lugar, simple y sencillamente, la obediencia. La obediencia. Si nosotros vamos a ser santos, entonces tenemos que obedecer la santa palabra del Señor y su Espíritu. Juan capítulo 15 y el versículo número 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Por lo tanto, tenemos limpieza por dentro y por fuera a través del Espíritu Santo y a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Si nosotros leemos nuestras Biblias y seguimos cada mandamiento escritural del amor de Jesucristo, no tendremos ningún problema en permanecer puros delante de nuestro Dios. Porque este asunto, hermanos, de la santidad y vivir vidas santas es un asunto muy importante, muy pertinente para nuestro Padre Celestial, con todas nuestras vidas. ¿Cómo sabe eso? Bueno, el Espíritu Santo es mencionado 110 veces en la palabra de Dios. Las palabras santidad y santo son mencionadas un total de 618 veces. O sea, casi 5 veces más, amados hermanos. Encontramos en la palabra de Dios la palabra santidad y santo que la palabra Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios exige que seamos santos y Dios exige nuestra santidad. Te pregunto, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estás tú, estoy yo obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo cada impulso espiritual derribado del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas? Un libro de la Biblia que no le gusta mucho a los cristianos leer, pero que es un libro muy importante en la palabra de Dios, está en el Antiguo Testamento, es el libro de Levítico. Y aunque no les gusta leerlo para la mayoría de los cristianos, es un libro fundamentalmente importante en cuanto a este asunto de ser santos y practicar la santidad. En el libro de Levítico, Dios está preparando su pueblo para ir y entrar en la tierra prometida. Y 87 veces Dios dice que Él quiere que su pueblo, que los israelitas sean santos. Simplemente nosotros como cristianos estamos nosotros preparándonos para ir al cielo. Amén. A la gloria de nuestro Dios, al tercer cielo. Y nosotros tenemos que ser santos en nuestra preparación de nuestra vida cristiana para nuestra partida. Amén. Para ir de aquí, del planeta Tierra, al tercer cielo. Nuestra vida cristiana debe de ser una vida de crecimiento. Debe ser una vida de perfeccionamiento. Debe ser una vida en la cual Dios produce su santidad en nuestra vida y nosotros le ponemos pies a lo que Dios hace por dentro con vivir vidas santas, vidas separadas de este mundo, vidas que agradan a nuestro Dios. Amén. Nosotros necesitamos ser más puros y más honestos y más íntegros y más justos delante de los ojos de nuestro Dios. Hoy en día los jóvenes parecen estar marcando la dirección de nuestras iglesias y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes y las señoritas guían a los demás por un camino más moderno, por un camino más contemporáneo para la iglesia. Y nosotros pensamos que tenemos que satisfacer los deseos de los jóvenes y los deseos de las señoritas solo para estar del día, solo para estar al día. Solo para estar de moda. Ese nunca debe de ser el caso en la iglesia bautista Jesucristo Salva, que es una iglesia bíblica, una iglesia fundamentalista en este bendito libro. Amén.
La Biblia nunca, nunca cambia. Según Salmo 119 y el versículo 89, la Biblia está establecida por nuestro Dios para siempre. La palabra de Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros nunca debemos de cambiar. No debemos de aceptar un sistema mundano en nuestra forma de alabar a nuestro Dios, metiendo en nuestras iglesias la música contemporánea. Debemos de apegarnos a la religión de los viejos tiempos. Y eso es lo que agrada a nuestro Dios. Estoy hablando, amados hermanos, del culto bíblico. Los estándares que son ese juego de creencias y convicciones bíblicas de una iglesia, siempre deben de ser basados en la santidad. Amén. Cuando una iglesia deja de ser santa, entonces ya no es una iglesia, es simplemente un club social. Cuando nosotros dejamos nuestro propósito principal de ser santos, entonces quitamos por completo el propósito de nuestra existencia. Quiero terminar en esta mañana con esta interesante ilustración. En el pequeñito libro devocional llamado El Pan Diario, del 21 de abril de 1997, aparece esta ilustración. En los bosques del norte de Europa y Asia vive un animalito llamado armiño, conocido por su pelaje blanco como la nieve del invierno. Instintivamente, este animalito protege su pelusa, su pelo, que es bien blanco, y lo protege, no se deja ensuciar en cualquier momento. Y los cazadores de pieles aprovechan este rasgo inusual del armiño. Los cazadores no ponen una trampa para atraparlo, sino que encuentran la casa donde vive el animalito, que suele ser en una hendidura de una roca o en el hueco de un árbol viejo. Entonces lo que los cazadores hacen es que manchan la entrada y el interior con mugre sucio. Luego los cazadores sueltan sus perros de caza para encontrar y perseguir al armiño. El animal se asusta con los perros y huye hacia su casa, pero cuando encuentra su casa, no entra por la suciedad, por la mugrosa suciedad que no entra. Interesante, ¿verdad? En lugar de ensuciar su pelo bien blanco, los perros vienen y atrapan y capturan en sus dientes a ese animal que ha estado conservando su pureza. Para el armiño, la pureza es más preciosa que su propia vida. Se muere protegiendo y manteniendo limpia su piel de pelo blanco. Yo dije, wow, qué interesante historia. Ojalá que nosotros podamos adoptar para nosotros mismos esa filosofía de vida, que es más importante la santidad de nuestro Dios que nuestra propia vida. Es más preciosa, más valiosa, más importante la santidad de nuestro Dios que el valor de nuestra propia vida física.
Vamos a cuidar nuestra santidad más que nuestra propia vida física. Y créeme, hay hermanos y hermanas que no hacen para proteger la integridad de su salud física. Toman muchas cosas. Mi esposa es experta en eso. Pero ella no solamente se protege su vida física, pero protege su vida espiritual sobre todo. Ojalá que todos nosotros podemos hacer lo mismo. Padre, gracias te doy. Tú que no eres salvo, yo sé que el mensaje fue principalmente para los cristianos renacidos, los cristianos bíblicos. Pero yo quiero que sepas que tú también puedes ser santo. Tú también puedes ser un hijo de Dios, renacido en la familia de Dios, si tan solamente te arrepientes y recibes a Cristo por fe, confiando completamente en Jesucristo para tu salvación. Ya no más la religión, ya no más las buenas obras, ya no más el bautismo, ya no más los sacramentos, ya no más en tus buenas obras, no, en la persona de Cristo Jesús, el Salvador, que murió en la cruz por todos nuestros pecados. Porque si mueres perdido, mi amigo, mi amiga, tendrás que pagar por tu pecado en la agonía del fuego eterno del infierno. Y yo sé que no quieres ir a ese lugar cuando te mueres. Por lo tanto, sé sabio, recibe a Cristo para nacer de nuevo en la familia de Dios y obtener de Dios el cambio divino, completo y eterno, como dice la Biblia. Ahí donde tú estás, arrepiéntate de tus pecados y dígale a Cristo: Cristo, sálvame, dame la vida eterna. Dígale a Cristo: Cristo, sé mi Salvador, sálvame y llévame a la gloria de Dios. No quiero ir al infierno, la muerte. Sálvame, dame la vida eterna. Y te invito a entrar en Jesucristo, a vivir en mí a través del Espíritu Santo. Y vas a ver cómo nuestro Dios gloriosamente salvará su alma. Y si tomas esa decisión y le pides a Cristo que te salve, como dice Romanos 10:13, invocando su nombre, Dios lo va a hacer. Él lo ha prometido. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cristo te salvará. Escribirá tu nombre ahí en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y si le dices a Cristo que te salve, pides a Cristo que te salve, queremos saberlo. Queremos que nos mandes un mensajito de texto ahí para poder nosotros regocijarnos por la salvación de un pecador perdido a la salvación en Jesucristo. No tienes que seguir siendo pecador perdido. Hoy puedes ser un pecador salvo por la gracia de Dios. Queremos saberlo si tomas esa decisión.